Bienvenidos a la clase de hoy, chicos. Recordemos que estamos en geografía, tema número 2. Hoy vamos a concluir el tema número 2, que estuvo un poquito extenso, nos llevó 3 sesiones, pero hoy lo concluimos. Entonces, ¿qué estábamos viendo en este tema 2? Entre otras cosas, no me voy a regresar todo, solamente retomando lo que vimos la última clase y parte de la anterior. Estábamos viendo las capas de la Tierra, ¿cierto? Dijimos que había cuatro capas de la Tierra, que era la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera, ¿cierto? La clase pasada comenzamos a estudiar un poquito más las capas de la Tierra y estudiamos la litosfera, ¿cierto? Que es la parte de la Tierra que corresponde a a la superficie, a la parte hecha de rocas, de arena, de minerales, toda la parte terrestre, por así decirlo. Y la estudiamos por medio de los relieves, ¿recuerdan? Las formas de relieve, y las formas de relieve eran pues básicamente la forma que adquiría la litosfera en la superficie de la Tierra. Y por su parte también vimos la hidrosfera, y la hidrosfera la estudiamos, bueno, la definíamos como la parte acuosa de la Tierra, ¿cierto? Entonces nosotros nos pusimos a estudiar la hidrosfera por medio de los ríos, mares, lagos, océanos y manglares. Entonces comenzamos a ver su distribución, cuáles eran los principales y todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy, chicos? Vamos a ver las últimas dos capas, que es la atmósfera y la biosfera, ¿ok? Pero primero vamos a ver la biosfera. ¿Y cómo vamos a estudiar la biosfera? La biosfera dijimos que era la parte o la capa de la Tierra en donde ya estaba la vida, en donde se encontraban los ecosistemas, donde se encontraban los seres vivos, eh, y en esta parte en especial de la biosfera, o la parte de la biosfera, también comprende algo muy importante, que es el clima. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿ok? Ya vimos la parte terrestre, ya vimos la parte acuática, y ahorita vamos a ver la parte climática, o la parte del aire, la parte de la biosfera. Y pues hablando de la biosfera vamos a hablar de todos los seres vivos, ¿ok? Entonces, continuamos y pues vamos a definir el clima. Y básicamente el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. ¿Ok? Creo que no hay más que decir en cuanto a la definición. Un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Entonces, nosotros dijimos que vamos a hablar sobre la biosfera, ¿cierto? Entonces, básicamente vamos a hablar del clima, ¿ok? El clima caluroso, el clima templado, pero vamos a indagar un poquito más acerca de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vimos, recuerdan en clases pasadas, que había una línea imaginaria que se llamaba el Ecuador, que partía a la Tierra por la mitad, ¿ok? ¿Esto por qué es importante recordarlo? Porque, chicos, hay dos factores principales que afectan o hacen variar el clima. El primero es la latitud. Y la latitud básicamente, bueno, en la definición, son las regiones que están cerca del Ecuador, son calurosas, y las que están lejos son frías. ¿Qué significa la latitud antes de pasar a esta definición? Ahorita va a tomar sentido. La latitud, chicos, es básicamente una coordenada geográfica. Un punto que se encuentra, o la distancia que se encuentra entre un punto y el Ecuador. Entonces, nosotros dijimos que la latitud es un punto entre el Ecuador y la distancia que hay entre un punto y el Ecuador. Y hemos estado haciendo coordenadas, ¿verdad? Entonces les pongo un punto por acá, y el punto que ustedes encuentran se le nombra latitud, es la distancia. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué la latitud hace variar el clima? Porque las regiones que están más cerca del Ecuador son más calurosas, y las que están más lejos son más frías. Ejemplo de esto es, miren el Ecuador. ¿Qué regiones hay cerca del Ecuador? Este es un ejemplo muy práctico. Este es el continente africano, ¿cierto? Demasiado caluroso. También estamos nosotros cerca de ahí, en México, ¿no? Un poquito más lejos. Pero también está que Brasil, ¿cierto? Brasil está muy cerca del Ecuador, y Brasil es demasiado caluroso. Por el otro lado,
acá tenemos a Canadá, ¿cierto? Canadá, y por acá tenemos a Rusia. Rusia y Canadá se caracterizan porque tienen climas pues bastante fríos, ¿cierto? Y bueno, sin mencionar a los polos están lejísimos del Ecuador y también por eso son bastante fríos. Entonces quiero que quede claro que un país que se encuentra más cerca del Ecuador o más en medio del globo terráqueo va a ser más caluroso siempre, y un país que se encuentra lejos del globo terráqueo siempre va a ser más frío. Entonces un factor que hace variar el clima es la latitud, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el siguiente punto que hace variar el clima es la altitud con respecto al nivel del mar. Entonces, los lugares elevados son más fríos que las costas. Esto, ¿cómo lo podemos ver? ¿Recuerdan las llanuras y las mesetas? Las llanuras estaban a un nivel del mar, pues, menos alto que las mesetas. Las mesetas estaban a una altura mayor de 500 metros. Y dijimos que la temperatura era cambiante en las mesetas, pero que en las llanuras era ideal para cultivar. Esto es fácil, chicos. Si ustedes suben una montaña, entre más vayan subiendo la montaña, más frío se va a poner. Entonces, hay dos factores que afectan el clima, o que definen el clima. La altitud, mejor dicho, que definen el clima en esa región. La altitud y la latitud. La latitud quiere decir el punto geográfico en donde se encuentra, y la altitud quiere decir qué tan alto está el lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos México, ¿cierto? Este es nuestro país. Está la Ciudad de México, pero si ustedes van hacia Puebla, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Puebla, se da cuenta que en especial para ir a la Sierra de Puebla hay que subir unos caminos, y entre más va subiendo, más frío se pone. Y Puebla tiene una parte que se llama Cinco Señores, que es bastante helada, alcanza hasta los 0 grados. Entonces, ustedes ven plano aquí, pero en realidad no está plano. En realidad, entre más altos estemos, más frío va a ser. Y también hay un ejemplo muy práctico que es, no sé si han viajado y cuando van viajando sus oídos se tapan. Y esto ocurre porque significa o es una representación de que ustedes están subiendo o están bajando. Pero más que están subiendo, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos subiendo, la presión del aire comienza a aumentar y nuestro oído comienza a regular esa presión, y por eso da ese efecto de que se está tapando el oído. Pero significa que estamos incrementando de altura. Pero esto quiere decir que entre más alto, más frío, y entre más lejos del Ecuador, más frío también. Entonces, nosotros tenemos algo que se llaman grupos climáticos según su temperatura, ¿ok? Entonces, quiero que vean bien esta pantalla y más que nada que lo memoricen. Entonces, están los lluviosos tropicales, es decir, que llueve pero que también son calurosos, y es el que nosotros tenemos en nuestra ciudad. El mes más frío alcanza los 20 grados, es muy caluroso. Ustedes van a encontrar lluvioso, tropical nublado, tropical, pero si trae la palabra tropical es que es caluroso. Ahora, para que ustedes se den una idea de los grados, nosotros estábamos hace ratito a 24 grados. Y hace calor un poquito, ¿no? Entonces imagínense, un clima tropical, lluvioso tropical, es como lo más frío que puede llegar a ser es de 20 grados, imagínense. Lo más frío que van a encontrar es como estamos ahorita. Nunca va a ser más frío en un clima tropical. Los climas secos pues son desérticos. Las temperaturas son demasiado altas, superan los 35 grados, los 40 grados. Están los templados húmedos, que es hasta los menos 3 grados y los 18 grados. ¿Qué significa esto de menos 3? Si hay signo negativo, significa que hay mucho frío, ¿ok? 0 grados es demasiado frío, y hacia adelante es caluroso, y hacia atrás es, pues, frío, ¿ok? 0 grados, menos de 0 grados sería menos 3, ¿verdad? Entonces, imagínense, los templados húmedos alcanzan hasta menos 3 grados, y lo más frío que alcanzan... Lo más caluroso que alcanzan a llegar a ser es 18 grados. 18 grados es como a las 10 de la mañana aquí en nuestro hogar. Sí se imaginan que es bastante frío, ¿no? Lo más caluroso que puede ser es 18 grados. Igual los tropicales son demasiado calurosos, porque lo más frío que puede hacer son 20 grados. Y por el otro lado, los templados, lo más caluroso que puede ser son 18 grados. Entonces, los tropicales son muy calientes y los templados húmedos son muy fríos. No tan fríos, pero algo fríos.
Después vamos con los boreales boscosos, que son de -3 grados hasta 10 grados. Si se dan cuenta, los húmedos y los boscosos varían básicamente en el sentido de que en este hace más calor y en este hace menos calor. Solo podemos llegar a los 10 grados en los bosques. Los climas polares son los que llegan a los 0 grados, pero no bajan de ahí. Los climas polares son, por ejemplo, si alguien vio Tierra de Osos, ese no era el Polo Norte, era un ambiente de clima polar, que todavía hay vegetación y hay nieve, pero todavía se puede subsistir porque son 0 grados. Y después están los climas de hielo perpetuo, estos ya son los polos. El Polo Norte y el Polo Sur, que no hay vegetación y ya su temperatura es menor a los 0 grados. Entonces tenemos el mes más. Los tropicales súper calurosos, ¿ok? Lo más frío que puede hacer es 20 grados. 20 grados es como estamos ahorita, o sea, es nunca va a ser más frío que esto, como estamos ahora. O sea, solo puede incrementar la temperatura. Los climas húmedos pues son fríos porque ya hay -3 grados, ¿cierto? Y el calor más alto que puede llegar a ser es como estamos ahora. No puede incrementar más el calor. Los boreales y boscosos es como si fueran 10 grados. Yo les puse un ejemplo como si no puede hacer más calor que si fueran las 10 de la mañana, por ejemplo. Hasta en ese clima es lo máximo que puede alcanzar de calor. Nunca van a encontrar en los bosques más de 30 o 40 grados. Es imposible, ¿ok? Y los polares es hasta 0 grados, pero no baja. Y los climas de hielo perpetuo es cuando ya es inferior a los 0 grados, ¿ok? Entonces, para tomar de referencia, vean de tarea a cuánto estamos ahorita y entiendan estos grados para que más o menos entiendan cómo está el clima. Yo chequé hace ratito, estábamos a 24 grados. Entonces, después tenemos los tipos de vegetación, ¿ok? El clima define también los tipos de vegetación, chicos. Entonces, si tenemos un clima muy frío, no esperemos que haya muchas flores, ¿verdad? Y si tenemos un clima muy caluroso, seguramente va a haber mucha vegetación. Entonces, por ejemplo, en el desértico, si tenemos un clima desértico, climas secos, vamos a tener un tipo de vegetación desértico. Si tenemos climas secos, también vamos a tener un tipo de vegetación estepario. Ahorita voy a explicar esto un poquito más. Climas polares, pues vamos a tener tipo de vegetación tundrario o tundra. El tropical, es decir, el caluroso, vamos a tener selvático. Sin vegetación, no va a haber vegetación en los hielos perpetuos. Y de montaña, pues va a variar según la altitud, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Yo creo que de estos tipos de vegetación desértico, estepario, tundra, selvático, son tipos de vegetación, ¿ok, chicos? No se confundan, no estamos viendo ecosistemas, estamos viendo tipos de vegetación. Ecosistemas los vamos a ver en ciencias. Pero estamos hablando que cada clima define qué tipo de vegetación va a tener. Si tenemos climas secos, vamos a tener desértico y estepario. Climas polares, que decíamos que no bajan de los 0 grados, que son fríos pero no bajan de los 0 grados, va a ser tundrático. Los tropicales, que son calurosos, va a ser selvático. Y los de hielo perpetuo pues, van a tener vegetación. Entonces, para que se den idea, nosotros tenemos por acá algo, la estepa. Esta es la estepa, ¿ok? Que en climas secos, y este es el tipo de vegetación que vamos a tener, estepario, que tiene que ver con, pues el pasto. Se le llama herbolarios. Son el pastito, ¿ya vieron? A eso se le llama estepa, que hay pastito, estepa, y se da en los climas secos. Después tenemos los climas tundráticos, que son climas polares que dijimos que es hasta los 0 grados, por eso hay hielo, pero no baja de los 0 grados, entonces todavía hay vegetación y hay musgo, líquenes y coníferas. ¿Qué son los líquenes? Pues es una clase de musgo que se ve como esto, y las coníferas son como estas piñitas que a veces encontramos en los bosques. ¿Ok? Entonces este es la vegetación tundrática. Tenemos el selvático, que es con clima tropical, es decir, hace calor en el selvático. Y bueno, nosotros tenemos aquí el globo terráqueo, ¿ok? Esto es importante, ahorita lo voy a abordar en la siguiente clase, no se preocupen. Pero nosotros dijimos que teníamos Ecuador, teníamos el trópico de Cáncer arriba y el trópico de Capricornio debajo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el trópico de Capricornio corta por la mitad a nuestro país. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se va a dividir nuestro país en dos principales climas.
El templado del norte